Bueno, hola, estudiantes. Tuve que volver a grabar los videos de esta manera porque el camarógrafo compañero se fue a trabajar. Eso es producto bueno, la informalidad del trabajo muchas veces nos lleva a poner un poco en riesgo nuestra vida, sobre todo en la pandemia. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir dando clases. Así que hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del texto que tienen, de Berger y Luckmann, sobre el problema de la sociología del conocimiento. Ahora sí, vamos a tratar de pensar no solamente en toda esta parte, qué es la sociología del conocimiento, estamos tratando de descubrirla, pero vamos a tratar de ver todo el debate contextual, histórico, la relatividad de las teorías que existieron en torno a la sociología del conocimiento. Pero más allá de esto, nosotros, por más que yo se los explique, no quiero que nos detengamos tanto en los métodos que se emplearon para hacer esta disciplina, sino saber y entender cuáles son los puntos focales de la disciplina. Bueno, hoy les voy a explicar, vamos a hablar sobre Max Scheler, o Scheler, como ustedes lo puedan llamar, yo lo digo Max Scheler, que fue quien acuñó la expresión de la sociología del conocimiento. Hay tres puntos claves que tenemos que entender: el contexto en el que se desarrolla en 1920 en Alemania y que él era filósofo. Filósofo que trataba de buscar una antropología filosófica. Entonces, la sociología del conocimiento se origina en una situación particular en la historia intelectual alemana dentro de un contexto filosófico. ¿Por qué digo esto? Porque había todo un debate en torno a la filosofía alemana y que iba más allá del debate de la sociología del conocimiento. O sea, no es que la sociología del conocimiento como disciplina intentaba de alguna manera ponerse como tal. Aparece cuando se encuentra que se encuentra que hay un debate en relación, un debate existente en relación entre el pensamiento humano y el contexto social en el que se origina ese pensamiento. Entonces, la sociología del conocimiento ahí sí va a constituir un foco de problema más general, digamos, toma de estas ideas alemanas y va a tratar de pensar y reflexionar cómo se determina la existencia del pensamiento como tal. Entonces, frente a esto, la sociología del conocimiento se encuentra con dificultades teóricas, al igual que la historia, la psicología y la biología, para explicar el pensamiento humano, que se viene gestando desde hace muchos siglos atrás, digamos, cómo piensa el ser humano, el pensamiento de la humanidad, cómo se gesta, cómo se crea. En todos los casos, tanto de la biología, la sociología, la psicología y la historia, en todos los casos el problema consiste en establecer hasta qué punto el pensamiento refleja los factores determinantes propuestos o es independiente de ellos. Entonces, la sociología del conocimiento va a estar influenciada por la variedad teórica científica que existen de los intelectuales alemanes del siglo XIX. Estamos hablando de pensamiento de 1800. Entonces, los lleva a los sociólogos a investigar lo más concienzudamente posible las relaciones concretas entre el pensamiento y las situaciones históricas. La sociología del conocimiento se hace cargo de un problema planteado originariamente por la investigación histórica, que está un poco más restringida, pero pone el acento esencialmente sobre estas cuestiones. Los antecedentes intelectuales, que le son inmediatos a la sociología del conocimiento, son tres corrientes de pensamiento alemán. Antes de formular y de tratar de ver que entendamos qué es la sociología del conocimiento, tenemos que entender cuáles fueron sus influencias. Sus corrientes de pensamiento alemanas que influenciaron a la sociología del conocimiento son la marxista, la nietzscheriana y la historicista. De la corriente marxista, la sociología del conocimiento va a tomar una derivación del pensamiento de Marx. La conciencia del hombre está determinado por su ser social. Hereda también de la teoría marxista los conceptos claves que son ideologías,
que Marx lo pensaba como las ideas que sirven como arma para intereses sociales, la falsa conciencia, que es el pensamiento alejado del verdadero ser social que piensa. La falsa conciencia para Marx era pensada como aquellos individuos que toman el pensamiento o ideas que son de otras clases o de otros individuos que no son propias de mi realidad. Por ejemplo, yo no puedo pensar, o digamos, sería una falsa conciencia si yo pensara como una persona que tiene un poder adquisitivo demasiado elevado, elevadísimo, una clase a la cual yo no pertenezco, y tomo de esas ideologías o esas ideas cuando yo pertenezco a otra realidad, cuando vivo a otra realidad y cuando no pertenezco a una clase pudiente. Lo que Marx le interesaba del pensamiento humano, que también lo toma la sociología, es que se fundan en las actividades, todo pensamiento se funda en la actividad humana. El trabajo, lo decía él, en el sentido más amplio de la palabra, y en las relaciones sociales provocadas por dicha actividad. Fíjense que en este punto es más o menos lo que decía Anderek, digamos, ¿no? El pensamiento es una práctica social y los modos de pensar es a partir, él propone también, es del trabajo, hay que trabajarlo. También toma la sociología del conocimiento los conceptos de infraestructura y superestructura del marxismo. Ahora, acá hay muchísimos debates en torno a este concepto marxista que fueron mal interpretados, que sobre todo la sociología en términos generales cuestiona y critica mucho el pensamiento marxista, pero no podemos tratar de correr que el aporte que nos hace Marx con estos dos conceptos es que se la considera y la tenemos que pensar como una actividad humana y un mundo producido por la actividad respectivamente, ¿sí? No lo tenemos que tomar como una estructura económica, es decir, esto es el capitalismo y se conforma el mundo de esta manera. No, digamos, la infraestructura y la superestructura, el aporte que nos está dando es que es una actividad humana que de alguna manera produce al mundo esa actividad humana. Este esquema de infraestructura y superestructura fundamental que le interesa a la sociología de los conceptos, para Eschler suponía que existe siempre una relación entre el pensamiento y una realidad subyacente, lo llama él, una realidad que está oculta, una realidad debajo, es decir, que si nosotros pensamos que el pensamiento siempre va a estar, nuestra forma de pensar siempre va a tener una realidad oculta que va a ser distinta al pensamiento de los individuos. Los aportes de las ideas de Nietzsche, digamos, toma a Nietzsche porque Nietzsche toma el antiidealismo de Marx también, digamos, nosotros tenemos como pensamientos sobre el pensamiento humano y una confrontación bastante relativa en cuanto a teorías. La tenemos a Marx, lo tenemos a Nietzsche y lo tenemos a Freud también. Scheller no va a tomar a Freud, pero sí toma a Nietzsche. Nietzsche toma de Marx el concepto de antiidealismo, digamos. De alguna manera los idealistas piensan que las ideas no llegan a los sujetos porque sí, digamos. Marx va a decir, como habíamos dicho, si la conciencia del hombre está determinada por su ser social, las ideas están determinadas por la sociedad. No pueden ser independientes. Por lo tanto, las ideas se tienen que tomar como instrumento de lucha y supervivencia y una forma de poder. Nietzsche desarrolla su propia teoría sobre la falsa conciencia. Él hace todo un análisis del significado social del engaño y del autoengaño y de la ilusión como condición necesaria para la vida. Lo que él dice es que hay que cambiar los valores, digamos, los valores de Occidente fueron dominados por la sociedad occidental a lo largo de toda la historia y hay una moralidad que genera un resentimiento contra la vida. Entonces, lo que Nietzsche trata de hacer acá con la falsa conciencia no es tratar de decir hay que destruir los valores de la moral. No, lo que está diciendo y lo que intenta Nietzsche explicar es que interpretamos la moral de Occidente, su discurso, el discurso que tiene Occidente sobre la moral. A eso estamos cuestionando.
Eso es lo que cuestiona Nietzsche, digamos. ¿Cuál es el pensamiento de Occidente? ¿Cuál es el discurso que tiene Occidente sobre cualquier pensamiento? En este caso es la moral, ¿no? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo explica la propia moralidad o los propios pensamientos solamente una mirada? También Scheffler va a tomar el concepto de resentimiento, un resentimiento del más débil, digamos, cuando el débil empieza a correrse de estos lugares discursivos o de estas instauraciones de pensamiento con una sola mirada, lo que hace es que el débil se supere, digamos, y crean unas nuevas formas de pensamiento, se crean otros pensamientos. Entonces, pensado desde la sociología del conocimiento, lo que le interesaba a Scheffler es tratar de ver cómo los pensamientos no son independientes, siempre hay un instrumento de lucha y de supervivencia en el pensamiento, que ese de pensamiento y de lucha lo puede encontrar en la explicación de la falsa conciencia de Nietzsche, cuando trata de entender que los discursos, se analizan los discursos, no se quieren destruir los discursos, sino que se analizan los discursos y que evidentemente quien modifica el discurso es el mismo sujeto. Por último tenemos al historicismo. El historicismo es que tiene mucha teoría del pensamiento humano, digamos, hemos dicho desde Grecia en adelante. Plantea el historicismo que ninguna situación histórica puede entenderse salvo en sus propios términos. Esto se puede traducir sobre una situación social del pensamiento. Son conceptos como determinación situacional y el asiento de la vida, que hablan el historicismo, que pueden interpretarse como referidos a la ubicación social del pensamiento, es decir, cuándo se desarrolla, en qué momento determinado se desarrolla cierto pensamiento. Entonces, la sociología del conocimiento va a implementar un método muy similar al historicismo. Por lo tanto, encontramos que la sociología del conocimiento de Scheffler argumenta que la relación entre los factores ideales y los factores reales no son más que una relación reguladora. Es decir, él se va encontrando con diferentes dificultades, ¿no? en esta búsqueda de una filosofía antropológica o una antropología filosófica. Se encuentra con que, digamos, los factores reales regulan las condiciones con ciertos factores ideales que pueden aparecer en la historia, pero no pueden afectar el contenido de estos últimos. En otras palabras, que la sociedad determina la presencia, pero no la naturaleza de las ideas. La sociología del conocimiento es el procedimiento el cual ha de estudiarse la selección histórico-social de los contenidos ideacionales, sobreentendiéndose que los contenidos mismos son independientes de la causalidad histórica social y por ende inaccesibles al análisis sociológico. ¿Qué quiere decir? Que Scheffler se encontró con, digamos, una dificultad en todo este pensamiento que él estaba reflexionando, ¿no? Destaca que el conocimiento humano es ordenado por la sociedad. Que el conocimiento se da en la sociedad como una a priori de la experiencia individual, proporcionando a esta última su ordenación de significado. Esta ordenación, si bien es relativa con respecto a un análisis histórico-social particular, asume que el individuo la apariencia de una manera natural de contemplar el mundo. Scheffler lo denomina concepción relativo natural del mundo de una sociedad.